Bueno, buenas tardes, bienvenidos al nuevo un seminario más del ciclo de seminarios del Observatorio Astronómico Córdoba del año 2022. Hoy Selene Levis va a presentar su primer seminario de licenciatura, titulado Presentación de la Galaxia Activa NGC 2992, el cual lo está realizando bajo la dirección de la doctora Gaia Gaspar, y como profesor representante el doctor Guillermo Gunter. Como un seminario de licenciatura, lo vamos a evaluar 3 docentes del observatorio, entre la directora y 2 docentes más, la directora doctora Gaia Gaspar, además el doctor Mario Agustín y yo, Luciana Gramajo. Bueno, y el resto de los docentes van a están invitados, por supuesto, a quedarse a evaluar también al final de la presentación y después de la sección de preguntas. Bueno, Selene, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Luciana, mi nombre es Selene Levis y este es mi primer seminario de licenciatura titulado Presentación de la Galaxia Activa NGC 2992, el cual está enmarcado en mi trabajo especial de licenciatura dirigido por la doctora Gaia Gaspar y con el doctor Guillermo Gunter como profesor representante. Primero que nada quiero presentarles una guía de contenidos que voy a utilizar para desarrollar este seminario. Voy a comenzar hablando sobre algunos conceptos teóricos que nos van a ser de utilidad para lo que se va a explicar a posterior. Luego voy a hacer una caracterización de nuestro objeto de estudio, la galaxia activa NGC 2992. Les voy a contar cuáles son las principales motivaciones por las cuales hemos elegido esta galaxia como objeto de estudio. Como hemos decidido observarla en el infrarrojo, también les voy a contar cuáles son las principales ventajas que tiene observar en este rango espectral. Posteriormente les voy a presentar nuestros primeros resultados obtenidos en estos meses de trabajo y por último les voy a contar cuáles son los trabajos futuros que tenemos pensados realizar. Bueno, comencemos con el marco teórico. Existen galaxias en el universo cuya emisión no puede explicarse completamente con procesos estelares, sino que tiene que haber otro fenómeno actual. El escenario aceptado al día de la fecha es de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia que está acretando materia. El núcleo de estas galaxias recibe el nombre de núcleo activo de galaxia, o AGN por sus siglas en inglés. Desde que se conoce la existencia de este fenómeno, se ha intentado explicar las diferencias entre los distintos AGNs que se observaban. En particular, Antonucci en 1993 propone un modelo unificado de AGN que, si bien ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años, ha sido muy útil para poder explicar el fenómeno. Lo que Antonucci propone es la presencia de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro, rodeado por lo que se conoce como el disco de acreción, que es esto que estoy marcando acá, y que a su vez está rodeado por una forma que se ve, como se ve en la imagen, una forma de dona, la cual recibe el nombre de toroide oscurecedor, que en el caso de algunos AGNs no permite ver esta zona central. Por encima y por debajo de esta región nuclear está lo que se conoce como la región de líneas anchas, o BLR por sus siglas en inglés. Y más alejado está lo que se conoce como región de líneas angostas, o NLR también por sus siglas en inglés. Algunos AGN presentan una eyección de materia y energía en una dirección perpendicular al disco de acreción que recibe el nombre de jet y que en general se observa en ondas de radio. Antonucci lo que propone es que la diferencia entre los distintos AGNs que se observan dependen de la orientación de esta estructura en la línea de la visual del observador. En particular, yo me voy a detener a 2 clasificaciones de este tipo, en la Seyfert de tipo 1 y la Seyfert de tipo 2. En el caso de las Seyferts de tipo 2, lo que se ve es el toroide de Cantor. Por lo tanto, no se tiene acceso, como se ve en esta imagen, a observar esta zona central. En el caso de la Seyfert de tipo 1, sí se muestra esta región nuclear. Bueno, como les comenté recién, el modelo de Antonucci ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los 30 años. En particular, una de las modificaciones en las que me voy a centrar ahora es el modelo del toroide grumoso. El modelo del toroide grumoso fue propuesto por Nenkov y colaboradores en el año 2008. Lo que ellos exponen es que la estructura toroidal no puede estar formada por una nube homogénea, como se ve en esta imagen que está extraída de Tanimoto 2020. Esta sería la parte del toroide que no puede tener una estructura homogénea, sino que tiene que estar formado por nubes discretas ópticamente gruesas. Los resultados de Nenkov y colaboradores están en buen acuerdo con los resultados que se ven en Krolik y colaboradores del año 1988.
lo que ellos exponen es que el polvo en un toroide homogéneo tendría velocidades por encima de los 100 kilómetros por segundo, lo que implicaría una temperatura del polvo que sería del orden del 1.000.000 de grados Kelvin. Pero es sabido que la temperatura de sublimación que tiene el polvo es de a lo sumo 2.000 grados Kelvin, y por lo tanto, como exponen en GOA, el toroide no puede estar formado por una nube homogénea, sino que tiene que estar formado de esta forma por nubes discretas ópticamente gruesas, dando la apariencia de un toroide grumoso. Otro concepto que me gustaría desarrollar es el de distribución espectral de energía de una AGN, o set de una AGN como se lo conoce. Cuando se estudian espectros, lo que uno estudia es un rango de todo el espectro electromagnético, el rango de longitudes de onda de todo el espectro electromagnético. Si uno quisiera conocer cuáles son los distintos componentes que contribuyen a el continuo en el espectro, se debería ver en una imagen más amplia y para hacer esto se puede ver la distribución espectral de energía. Más en objetos como los AGN que emiten en todas las longitudes de onda. Entonces, es muy útil poder observar la sed. ¿Qué vemos cuando vemos la sed de un AGN? La mayor emisión que tienen los AGN se da alrededor del óptico ultravioleta, dada por la emisión del disco de acreción, que es esta curva que podemos ver acá en azul. Lo que sucede es que el material que conforma el disco de acreción va cayendo desde el disco hacia el agujero negro, y eso produce fricción, haciendo que la temperatura de este material aumente y emita radiación. Las zonas más internas del disco de acreción van a tener temperaturas más elevadas, por lo tanto van a emitir en lo que es el rango del óptico UV, mientras que las zonas más externas del disco de acreción van a tener temperaturas más frías, contribuyendo, digamos, al continuo en la zona de óptico e infrarrojo. También los AGNs emiten en altas energías. Esto se da por la presencia de una corona de electrones, los cuales están entre el disco de acreción y el agujero negro, los cuales al interactuar con fotones ultravioleta pueden emitir radiación en altas energías, como son los rayos X. Otra de las contribuciones al continuo está dada por el material que conforma el toroide oscurecedor. Lo que sucede es que la radiación de la corona, del disco de acreción y de la BLR, parte de esa radiación llega al toroide oscurecedor, es reprocesada, haciendo que la temperatura del toroide aumente y por lo tanto reemitida en longitudes de ondas que contribuyen al rango del infrarrojo cercano, conocido como NIR, y infrarrojo medio, conocido como MIR. Además, y como había comentado antes, los AGNs también emiten en ondas de radio. Lo que sucede es que hay ciertas partículas, electrones y positrones en particular, que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y en una dirección perpendicular al disco de acreción, y se ven eyectadas por la acción de fuertes campos electromagnéticos, produciendo lo que se conoce como radiación sincrotrón. ¿Qué observamos entonces cuando nosotros vemos espectros típicos de los AGN? En particular, como les comentaba, nos van a interesar los Cypher 1 y Cypher 2. Entonces elegí esta imagen porque me parece bastante bueno como para contarles que en el caso de la Cypher 2, el continuo está dominado principalmente por componentes estelares. En general es un continuo débil y principalmente estelar. Y en el caso de la Cypher 1, lo que ocurre es que aparte de la contribución estelar, por el rango en esta imagen que estamos viendo, por el rango de longitudes de onda, lo que se puede observar acá es una ley de potencia hacia el ultravioleta, dado por, como comenté en la SED, la emisión del disco de acreción. Pero cuando vemos espectros de AGN nos encontramos con que las líneas son líneas de emisión. Las líneas de emisión que se observan en los espectros de AGN están dadas por la fotoionización que se da en las nubes de la BLR y de la NLR. En particular, la componente angosta proviene de la emisión de la NLR, mientras que la componente ancha proviene de la emisión de la BLR. De allí sus nombres, región de líneas anchas y región de líneas angostas. En el caso de los Cypher 2, lo que observamos, recuerden que en la Cypher 2 ven el toroide de Cantor. Por lo tanto, no tenemos acceso a la emisión de la región central y las líneas se ven completamente dominadas por la componente angosta. Mientras que, para el caso de la Cypher 1, existen líneas que sí muestran su dominancia en la componente ancha de sus líneas de emisión.
Bueno, y por último, en este marco teórico, quiero contarles que, aparte de la clasificación en Cipher 1 y Cipher 2, las cuales es importante aclarar que existía mucho antes de que Antonucci propusiera en su modelo unificado la dependencia de este tipo de AGNs de la orientación de la estructura en la línea de la visual, Osterbrock en 1981 propone la existencia de ciphers de tipo intermedios. En particular, él desarrolla lo que son Cipher 1.8 y Cipher 1.9. El caso de la Cipher 1.8 se caracterizan por mostrar componentes anchas débiles en los perfiles espectrales de las líneas H-alfa y H-beta, mientras que los Cipher 1.9 muestran solamente una componente ancha débil en H-alfa. Entre IP y colaboradores, en el año 2010, se estudia cuáles pueden ser las posibles causas de este fenómeno de cipher intermedio. Lo que ellos encuentran es que puede haber básicamente dos motivos. En el caso de la cipher 1.9, lo que puede estar pasando es que la componente ancha débil de H-beta se vea completamente extinguida debido al enrojecimiento causado por una línea de la visual que rozaría con el borde del toroide oscurecedor, haciendo que se extinga la componente ancha débil de H-beta, pero no la de H-alfa. Y la otra opción podría ser es que el continuo ionizante de la GN sea débil, o sea bajo, lo que implicaría tener una ionización de la BLR baja, lo que haría que la componente ancha débil de H-beta sea tan débil, en realidad, que se termine perdiendo en el ruido del espectro. La idea para los Cipher 1.8 es exactamente las mismas dos opciones, pero aplicado a la idea de que se debilitan las componentes anchas sin hacerlas desaparecer por completo. Entonces ahora lo que les voy a contar es, les quiero presentar a nuestro objeto de estudio. NGC 2992 es una galaxia del hemisferio sur, la cual tiene ascensión, recta y declinación en coordenadas J2000 que pueden observar aquí. Es esta galaxia que vemos aquí en la imagen. Está ubicada a 32.5 megaparsecs y su corrimiento al rojo es de 0.077. Se encuentra en la constelación ecuatorial de Hydra y fue descubierta en 1785 por el astrónomo anglo-alemán William Herschel. Es clasificada morfológicamente como una galaxia SA, lo que significa que es una galaxia espiral sin barra central, y tiene el plano de la galaxia inclinado en unos 70 grados respecto a la línea de la visual desde la Tierra, lo que hace que se la vea casi de canto. Posee una amplia franja de polvo, lo cual atraviesa todo el eje principal e inclusive el núcleo, y en sus primeros espectros, que datan de los años 1980, fue clasificada como una GN de tipo Cipher 1.9. La NGC 2992 se encuentra en un sistema interactuante, el cual recibe el nombre de ARP-245, que está conformado por ella misma, por una galaxia Starburst, que se encuentra a 3 minutos al sureste de NGC 2992, que es la NGC 2993 que podemos observar acá, y una galaxia enana tidal llamada A245N, que se puede observar aquí. La masa del agujero negro de NGC 2992 está medida con la técnica de reverberación, utilizando la línea Payen-Beta, que se encuentra en el filtro J del infrarrojo cercano, y fue medida por Honor y colaboradores en el año 2017. La masa que ellos midieron fue de 5.24 por 10 a la 6 masas solares, lo que significa que es relativamente un agujero negro poco masivo. Como dijimos que esta galaxia se encuentra a 32.5 megaparsecs, un segundo de arco de lo que nosotros observamos corresponden a 150 parsecs. Ahora bien, ¿qué nos motivó a estudiar NGC 2992? Podemos dividir en tres motivaciones. La primera de ellas es que esta galaxia se encuentra por debajo de la relación masa-sigma. La segunda es que hay evidencia observacional de un posible núcleo descentrado respecto al pozo de potencial de la galaxia. Y la tercera es que existen estudios que muestran variabilidad en flujo y en el tipo de emisión de NGC 2992. Entonces,
Cuando hablamos de la primera de las motivaciones, el hecho de que se encuentre por debajo de la relación masa-sigma, ¿a qué nos estamos refiriendo? La relación masa-sigma es la relación que hay entre la masa que tiene el agujero negro supermasivo de la galaxia y la dispersión de velocidades del bush estelar de la misma. Lo que nosotros podemos ver en esta imagen en particular son distintas relaciones masa-sigmas para diferentes muestras. En particular, la línea esta sólida corresponde a un estudio hecho con galaxias elípticas estudiadas por, a la relación masa-sigma de una muestra de galaxias elípticas estudiada por Corment y colaboradores en el año 2013. El resto de los ajustes corresponden a distintas muestras, son relaciones masa-sigma, para distintas muestras que incluían galaxias ajenas en dichas muestras. Pero ¿qué es lo interesante de lo que nosotros vemos acá? Hay un grupo de galaxias, de entre las cuales se encuentra NGC 2992, las cuales parecen estar por debajo de todos los ajustes estos que se muestran en la imagen. Esto, ¿qué implicaría que esté por debajo? Implicaría que la dispersión de velocidades del bulge estelar de estas galaxias es alta en comparación a la masa que se esperaría que tuviese el agujero negro supermasivo que habita en el centro de ellas. Entonces, esto nos motiva a pensar cuáles son las posibles causas por las cuales se puede dar este fenómeno. Y pensamos en dos causas. Una es que en realidad estemos hablando de un problema observacional, debido a que las diferentes muestras que se ven en esta imagen tienen las masas de sus agujeros negros calculadas con distintas técnicas. Entonces, meramente podríamos estar hablando de un problema observacional. La otra posible causa es que realmente sean físicamente submasivas. Si realmente fueran submasivas, eso nos motivaría a estudiar cómo es la distribución de la masa que está en la región circunnuclear de estas galaxias que se encuentran por debajo de la relación masa-sigma en relación a cómo es la distribución de masa en la región circunnuclear de las galaxias que se encuentran bien comportadas, como estas que se ven en rojo aquí, sobre las relaciones masa-sigma conocidas. La segunda de las motivaciones es la de un posible núcleo descentrado. Cuando uno observa en espectroscopía, lo primero que obtiene es lo que se conoce como espectro 2D bidimensional o espectrograma, que es como se ve aquí en la imagen. A este espectro se le hace una extracción de intensidad en la dirección de la dispersión para obtener imágenes como estas que vemos acá, que corresponden a espectros unidimensionales o, como se los conoce mejor, espectro a secas. En particular, aquí les estoy mostrando un espectro en el infrarrojo cercano de nuestra galaxia que fue obtenido por Gil y colaboradores en el año 2000. Pero cuando uno está hablando de objetos extendidos, cobra sentido hacer también extracciones en la otra dirección, que es la dirección espacial, ¿sí? Tenemos dirección de la dispersión y dirección espacial. Entonces, ¿por qué cobra sentido? Porque lo que vemos cuando observamos la dirección espacial es un perfil de intensidades asociado a las distintas regiones físicas del objeto que caen dentro de la ranura. En este caso, he elegido mostrarles un perfil espacial de NGC 2992 que es de la banda H del infrarrojo cercano, reportado por Bolson y colaboradores en el año 2002. Lo que ellos observan en esta imagen es la presencia de un núcleo distintivo, dado porque hay un AGN, dado por la presencia de un AGN, y una asimetría que se puede observar aquí en los 5 segundos de arcos internos. Si bien ellos no hacen un estudio a fondo ni ajustes sobre esta asimetría, exponen que podría deberse a la extinción provocada por la banda de polvo que recordemos que atraviesa toda la galaxia. Otro de los indicios de un posible núcleo descentrado es un estudio realizado por García Lorenzo y colaboradores en el año 2001. Lo que ellos muestran es el campo de velocidad por el gas ionizado que se encuentra en la región central de NGC 2992. Ellos hacen observaciones en el óptico, y lo que se puede ver en esta imagen en particular que estoy mostrando en la figura esta,
es, en colores lo que se observa es redshift. Los colores más anaranjados y rojizos corresponden al gas ionizado alejándose de nosotros, mientras que los colores más azulados es el gas ionizado acercándose. La línea punteada que se puede ver acá es la región que tiene la velocidad sistémica de la galaxia y se puede observar que está marcado con un asterisco blanco el centro cinemático del gas. Con una cruz blanca lo que ellos marcan es el núcleo, el pico de emisión, disculpas, el pico de emisión que ellos encuentran en el óptico. Es el núcleo que ellos reportan que hay en el óptico. Entonces, lo que podemos ver con esta imagen fácilmente es que el pico de emisión que ellos encuentran en el óptico no coincide con el centro cinemático que tiene el gas. Y esto, nosotros exponemos que puede deberse a dos causas. Una es que en realidad, debido a la banda de polvo que atraviesa la galaxia, el pico, el núcleo de la galaxia, en realidad quede por detrás de esa banda de polvo y lo que se esté observando en el óptico realmente no sea el núcleo, o sea, el pico de emisión en el óptico no sea el núcleo. Y la otra es que efectivamente podría haber un descentrado entre el núcleo de la galaxia y las estructuras galácticas, digamos, y el pozo potencial de las estructuras galácticas. Bueno, y la tercera de las motivaciones, pero no menos importante, sino que he decidido dejarlo al último por una cuestión de que en lo que resta de aquí a todo el seminario, yo me voy a concentrar en lo que es esta motivación porque es la que se relaciona con los primeros resultados que hemos obtenido. Entonces, variabilidad en flujo y en el tipo de emisión. Esta galaxia, los primeros aspectos de esta galaxia datan de 1980, en donde Schrader, 1980, Verón y colaboradores, 1980, y Ward y colaboradores, 1980, la reportan como un tipo Seyfert 1.9. Recordemos que Seyfert 1.9 demostraba que la línea H-beta no presentaba una componente ancha débil en sus espectros, mientras que H-alfa sí lo hace. Fue observada nuevamente en 1994 y con esos espectros, Allen y colaboradores en el año 1999 la reportan como un tipo Seyfert 2. De nuevo fue observada en 1999 y fue reportada por Gill y colaboradores en el año 2000 como una Seyfert 1.9. Entonces lo que vemos es que hay una variabilidad en el tipo de emisión de NGC 2992. Gill y colaboradores estudian cuál es la correlación que tiene esta variabilidad presentada por NGC 2992 con el flujo en rayos X de la galaxia. Lo que ellos hacen es una recolección de datos en rayos X y lo que observan es que para 1980, cuando fue observada por primera vez, NGC 2992 se encontraba en un alto estadio de emisión de rayos X, el cual fue disminuyendo, alcanzando más o menos su mínimo para cuando fue observada en 1994, nuevamente, y empezó a aumentar, haciendo que para cuando en 1999 la vuelvan a observar, se la vea de nuevo en una emisión activa de rayos X. Lo que ellos exponen con todo este estudio es que esta variación se podría dar a diferentes fases de reconstrucción del disco de acreción central de la galaxia. Luego, en Tripé y colaboradores en el año 2008, lo que estudian es si en realidad esta variabilidad presentada por el NGC 2992 depende del enrojecimiento y las variaciones de las densidades de la columna de hidrógeno que se observan en la línea de la visión. Ellos hacen un cálculo que me pareció muy interesante mostrarles, es bastante sencillo, en el que exponen que si el polvo se moviese a 300.000 kilómetros por segundo en una BLR que tuviera un tamaño de 10 días luz, entonces se necesitarían al menos 30 años para poder ver una variabilidad debido a la cantidad de extinción en la línea de la visión. Además, exponen que realmente existe una fuerte correlación entre el flujo de la componente ancha de H-alfa y el flujo en rayos X, el cual había sido previamente reportado por Gill y colaboradores, recordemos en el año 2000, y también estudian que la densidad de columna de hidrógeno se mantiene prácticamente constante, no varió. Entonces,
El hecho de que esta variabilidad se mantenga prácticamente, el hecho de que la columna de hidrógeno se mantenga prácticamente constante en el tiempo, a pesar de las variaciones presentadas por NGC 2992 y la fuerte correlación que tiene con su emisión en rayos X, esta variabilidad, nos dan indicadores adicionales de que esta variación se podría deber a un origen intrínseco. Con respecto a la variabilidad en flujo, encontramos un estudio de Glass de 1997, quien expone la variabilidad de la galaxia en los filtros JH y K en una apertura de 12 arcosegundos y con observaciones del telescopio de 1.9 metros del Observatorio Astronómico de Sudáfrica. Glass lo que hace en 1997 es reportar ese estudio que hizo durante 18 años. Él comienza su estudio con observaciones en 1978. Disculpe. Comienza su estudio en 1978 y lo finaliza en 1996. Durante esos 18 años lo que él hace es medir en distintas ocasiones las magnitudes de la galaxia en esta apertura, utilizando estos filtros, y lo que observa es que en el filtro J se da una máxima variabilidad de 0.3 magnitudes, en el filtro H se da una máxima variabilidad de 0.4 magnitudes, y en el filtro K de 0.6 magnitudes. Lo que él propone con este análisis es que en realidad la variación mostrada por NGC 2992 se debe a la etapa de interacción, a que NGC 2992 es en realidad un híbrido entre una Seyfert de tipo intermedio y una galaxia Starburst, dada por la etapa de interacción temprana que tiene con su galaxia compañera NGC 2993. Otro estudio sobre magnitud que se hace es el de Alonso Herrero del año 2001, quien acá se puede ver que en esta tabla está recuadrado cuáles son los valores que él obtiene en los filtros JH y K para nuestra galaxia, usando una apertura de 3 segundos de arco. Él hace observaciones con el telescopio infrarrojo de 3.8 metros del Reino Unido. Si bien esta magnitud no nos sirve para poder comparar con los resultados de Glass, debido a que son dos aperturas completamente diferentes, sí nos van a servir a futuro para comparar con nuestros resultados, que no voy a spoiler. Entonces, después de todo este recorrido histórico por la variabilidad, nosotros nos preguntamos cuáles son las posibles fuentes que pueden dar lugar a esta variabilidad. Y decidimos enmarcarlo en dos grandes grupos. Uno que son que la variabilidad se puede deber a variaciones intrínsecas de la GN, y otro a cambios de la extinción en la niebla visual. Cuando hablamos de variación intrínseca nos estamos refiriendo a que existen diferentes factores que hacen que la tasa de acreción que tiene el agujero negro varíe. Si esa tasa de acreción varía, la energía liberada por el agujero negro también cambia, haciendo que eso vaya impactando en las distintas estructuras de la GN, desde las más internas hacia las más externas. Es decir, de esa manera veríamos variación primero en las estructuras del disco de acreción, de la BLR, y luego en la NLR o el toroide. La otra posibilidad, como dije, es el cambio en la extinción de la niebla visual. Los distintos procesos gravitacionales hacen que la cantidad de material que se encuentre entre el observador y la estructura observada varíe. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de todas estructuras discretas, por lo tanto, existe la posibilidad de que cambie en la cantidad de extinción en la línea de la visual. Ahora bien, la primera de las causas, estamos hablando de una energía liberada en forma de fotones. Por lo tanto, nosotros asociamos esto a pensar que la variabilidad causada por la primera de las causas, que es una variación interna intrínseca de la GN, tiene escalas de tiempo mucho menores a las causadas por los cambios en extinción debido a procesos gravitacionales. Y bueno, ahora bien, observar en el infrarrojo. Como les dije, ya les voy a contar más adelante en qué rango del infrarrojo hemos observado, pero primero quiero contarles cuáles son las ventajas que tiene observar en este rango espectral.
Lo primero que les quiero comentar es que la extinción por polvo en el infrarrojo es mucho menor que en otras bandas. En particular, esta imagen que ustedes ven aquí es un gráfico extraído de MATIS 1990 que corresponde a 3 casos de la ley de extinción de 3 estrellas. Las líneas sólidas corresponden a ajustes semianalíticos de la ley de extinción, mientras que las líneas puntuadas son las extinciones reales de 3 estrellas. Si bien este gráfico no tiene relación ni siquiera con objetos extendidos, que son como los que estudiamos nosotros, sí quería mostrarles este análisis en particular, porque es Matis en 1990 con este estudio quien expone que la cantidad de extinción en la banda K del infrarrojo es del 10% de la extinción provocada en la banda B del óptico. Acá tenemos bandas del óptico y más o menos por este sector estarían las bandas del infrarrojo. Pero para mostrarles un estudio más, que esté más relacionado con nuestra galaxia, he elegido esta imagen extraída de García Bernet del año 2015, quien muestra a NGC 2992 en estos dos paneles. En el panel A, lo que estamos observando es la galaxia de NGC 2992, una imagen en el óptico, la cual fue hecha con un filtro que tiene su longitud de onda central en 5.975 Armstrong, esta imagen que vemos acá. Y en el panel B lo que podemos observar es una imagen en el infrarrojo cercana, también de la galaxia, que fue hecha con un filtro cuya longitud de onda central está en 2.07 micrómetros, lo que correspondería a 20.700 Armstrong. Lo que vemos en la imagen, lo que resulta interesante, es cómo disminuye la prominente banda de polvo que atraviesa la galaxia desde el óptico hacia el infrarrojo. Otra de las ventajas que tiene observar en el infrarrojo es que las bandas del infrarrojo cercano muestran líneas de hidrógeno, aparte de las líneas de gas ionizado, muestran líneas de hidrógeno molecular. Y esto resulta interesante, resulta importante para poder estudiar la cinemática del gas, porque el gas molecular presenta una fase mucho menos turbulenta que la del gas ionizado. Otra de las ventajas de observar en el infrarrojo es que en el infrarrojo se da la presencia de líneas coronales. Las líneas coronales nos permiten muchas veces clasificar una galaxia como AGN, porque para que se produzcan estas líneas coronales se necesita de un continuo ionizante duro. ¿Qué significa esto? De fotones altamente energéticos que contribuyen a la ultravioleta en el continuo. Bueno, les había comentado sobre la distribución espectral de energía. Quiero recordarles cuáles son los principales contribuyentes al continuo en el rango del infrarrojo. Aquí he marcado el rango del infrarrojo, estaría más o menos por acá, y sus principales contribuyentes son la formación estelar y el polvo calentado por AGN, que es esta curva que se puede observar aquí. Si bien este gráfico, que es extraído de Dweck del año 2007, es una set que corresponde a un cuásar de tipo 1, la principal diferencia que tiene con nuestra galaxia, que está clasificada más como una Seyfert de tipo 2, podríamos decir, es que no vamos a tener tanta contribución de la emisión del disco de acreción por no poder observarlo, básicamente. Pero quería mostrarles esto, cuáles son los principales contribuyentes a la región del infrarrojo cercano. Y también contarles que existe, otra contribución, que es la del polvo calentado por estrellas masivas, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Pero yo no lo he tenido en cuenta ni lo he nombrado porque el polvo calentado por estrellas tiene temperaturas de entre más o menos 200 grados Kelvin y 600 grados Kelvin, lo que hace que aporte el continuo en longitudes de onda más largas que ya se empiezan a ver en el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Entonces, vamos a observar variabilidad y vamos a observar en el infrarrojo. Nos preguntamos cuáles son las principales, o sea, dónde vamos a ir a ver la emisión de cada una de las estructuras de la GL. En particular, la emisión de la BLR la vamos a poder ir a ver en las componentes anchas de las líneas de emisión que se dan por la recombinación de hidrógeno ionizado. Acá puse como bracket gamma, que se encuentra en 2.16 micrómetros, lo que serían 21.600 Armstrong.
que ya les voy a contar más adelante por qué está aquí ahora que es gamma. Sin embargo, ahí podemos ir a buscar la emisión de la BLR en la componente ancha de las líneas de recombinación del hidrógeno ionizado. La emisión de la BLR en particular la vamos a ir a buscar en la componente angosta de varias líneas de emisión. La emisión del disco de agresión, como dije recién, si bien no va a ser tan influyente, va a contribuir al continuo. Bueno, en realidad nos podemos encontrar con que la emisión de NGC-292 podría haber cambiado significativamente y en realidad el disco de agresión sí contribuye, pero en principio, hablando de una Cipher 2, no va a ser tan influyente. Sin embargo, esta emisión la vamos a ir a ver al continuo, y también al continuo va a contribuir la emisión por polvo caliente, o sea, la emisión del toroide la vamos a ir a ver en también el continuo, donde la emisión de este polvo tiene temperaturas entre los 600 grados Kelvin y los 2000 grados Kelvin. Bueno, entonces, vamos a la parte de los primeros resultados que hemos obtenido en estos meses del desarrollo del trabajo. En primer lugar, quiero contarles que los datos que nosotros tenemos corresponden al observatorio de Gemini Sur, el cual está ubicado en Chile, específicamente en Cerro Pachón, que se encuentra a aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar y a 80 kilómetros de la ciudad de La Serena. Este observatorio es un consorcio conformado por Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Argentina y Chile como país anfitrión. En particular, el instrumento que hemos elegido utilizar es el instrumento infrarrojo Flamingo 2, el cual permite obtener imágenes en un campo de 6 minutos en los filtros J, H y KS, cuya transmisión efectiva o sensibilidad pueden observar en este gráfico, y con su longitud de onda central de cada filtro ubicada acá en la parte superior. Y Flamingos 2 también cuenta con un espectrógrafo que permite hacer espectroscopía tanto de ranura larga como espectroscopía multiobjeto, teniendo hasta 100 objetos en simultáneo. Entonces, nuestros datos. Contamos tanto con datos fotométricos como con datos espectroscópicos. En el caso de los datos fotométricos, lo que nosotros tenemos son imágenes FT hechas en el filtro J, H y KS del instrumento Flamingos 2 del Observatorio de Gemini. Tenemos dos conjuntos o sets de imágenes. El primero correspondiente a diciembre de 2021 y el segundo de enero 2022. ¿Por qué tenemos dos sets? Lo que ocurrió es que estas imágenes fueron pedidas, acá aparece el número de programa, fueron pedidas alrededor de septiembre-octubre, y como es una galaxia del hemisferio sur que se empezó a ver a partir de noviembre, fueron observadas estas imágenes pedidas en diciembre de 2021 con un tiempo de exposición de 10 segundos. Lo que obtuvimos fueron el núcleo, la región nuclear de la galaxia saturada en los tres filtros. Entonces pedimos que se hicieran reobservaciones, pero ahora con un tiempo de exposición de 3 segundos. Y esas reobservaciones se hicieron en enero 2022, dando lugar al segundo set. Tampoco tuvimos excelentes resultados, obtuvimos 2 de los 3 filtros también saturados en la región nuclear. Por lo tanto, las únicas imágenes que no teníamos saturadas y nos iban a permitir poder calcular magnitud eran del set 2022 en el filtro J. Las H y las KS estaban saturadas. Si bien en principio ahora trabajamos con eso, nuestra idea es a futuro, como les conté, se empieza a ver a partir de noviembre, pero volver a pedir imágenes utilizando ahora un diafragma en los dos filtros que saturan. Por otro lado, tenemos datos espectroscópicos, cuyo número de programa figura acá. Estos datos espectroscópicos son espectros de ranura larga que corresponden a la banda K. En particular, fueron observados en condiciones climáticas de banda 2 y con un SIM promedio de 6 segundos de arco. Entonces, lo que nosotros hicimos en estos meses fue calcular la magnitud de NGC-2992, de la región nuclear de NGC-2992 en la banda J, con estas imágenes del set 2022. Sin embargo, el resto de las imágenes sí nos iban a servir para otros análisis,
Por lo tanto, nuestro primer paso para poder lograr el fin que teníamos determinado era hacer la reducción de las imágenes y hicimos la reducción de todas las imágenes. En particular, el software que utilizamos para reducir es el software de reducción Dragons que ofrece Gemini. Gemini recomienda reducir las imágenes de sus instrumentos, entre ellos Flamingos 2, con Dragons. Lo que nosotros hicimos en primer lugar fue armar dos catálogos, se podría decir, correspondientes a las imágenes que teníamos del set 2021 y las imágenes que teníamos del set 2022, observando algunas de las características, algunas de las etiquetas que mostraba el header de las imágenes para poder ver qué teníamos en cada uno de los conjuntos de datos. Una vez observadas estas imágenes, utilizamos la herramienta Data Select que ofrece Dragons, que lo que permite es armar listas a través de etiquetas o descriptores que saca del header de las imágenes para poder luego, posteriormente, alimentar el sistema de recetas que tiene Dragons. La verdad que es una reducción bastante sencilla, es muy amigable. Lo que nosotros hicimos fue armar estas listas. Obviamente que toda esta información nosotros teníamos que estar al tanto de qué reducíamos y qué usábamos para reducir en cada paso, pero básicamente armamos los master dark, los master flat y las máscaras de píxeles defectuosos. La máscara de píxeles defectuosos en realidad es una imagen que sirve para corregir a las imágenes finales por los píxeles defectuosos que tiene el CCD, que se arma a partir del master flat y del master dark. Entonces, cada uno de los conjuntos de imágenes fueron reducidos utilizando todo este sistema. Esto fue para diciembre 2021 y estas fueron las de enero 2022. Bueno, y finalmente les presento, hemos elegido mostrarles para este seminario, simplemente mostrarles cuáles son las imágenes finales que hemos obtenido en el set 2022. En particular son estas correspondientes al filtro J, el filtro H y el filtro KS. No hay mucho que decir en cuanto a mostrar las imágenes, solamente para que vean qué bonitas que son, pero lo que sí me gustaría agregar es que se puede ver que la banda de polvo que atraviesa la galaxia va disminuyendo desde el filtro J hacia el filtro KS, que es el que está más hacia el infrarrojo. Eso me parecía interesante nombrarlo. Bueno, pero después de haber utilizado este software de reducción, nosotros dijimos, bueno, vamos a verificar que las imágenes se hayan reducido de manera correcta. Entonces, una de las cosas que hicimos para poder verificar esto fue corroborar que el fondo fuera lo más plano posible, es decir, no tuviera estructuras, para poder corroborar que la corrección por flat se había hecho de manera correcta. También intentamos verificar que el fondo de cielo oscilara alrededor de 0. Lo que nos pasó es que el fondo de cielo oscilaba alrededor de un valor negativo, sin embargo, ese valor negativo era muy pequeño y contribuía en un 0.1% al pico central de la galaxia, por lo tanto, no nos iba a ser tan influyente al momento de calcular la magnitud nuclear en el filtro J de NGC 292. Y lo otro que hicimos fue corroborar que las isofotas de las estrellas fueran circulares, lo que nos iba a permitir, no ahora, sino en un futuro, a poder ajustar, a realizar un ajuste gaussiano sobre la fuente nuclear no resuelta de la galaxia. Entonces, luego de hacer esta verificación, nuestro camino iba hacia poder calcular la magnitud nuclear de la galaxia. Lo primero que hicimos fue tener que calibrar en flujo a las estrellas para poder calcular la magnitud. Lo que quiere decir esto es buscar el cero fotométrico de la imagen. El cero fotométrico me iba a poder relacionar las magnitudes instrumentales que yo medía, todo este desarrollo ya es utilizando IRAF, medir la magnitud instrumental con IRAF de los objetos que se encuentran en la imagen y relacionarlos con la magnitud en el sistema estándar, que nosotros en este caso tomamos las magnitudes de Chumas. Perdón. Entonces,
lo que hicimos para elegir las estrellas que nos iban a servir para hacer la calibración en flujo, en primer lugar fue quitar estas dos áreas que se encuentran dentro de estas figuras, las cuales observamos que estaban afectadas, digamos, el fondo de cielo de estas áreas estaban afectadas por el brillo de las galaxias. Esta imagen que están viendo acá, esta es NGC 2992 y esta es NGC 2993, estas son las imágenes completas que hemos obtenido. Y entonces quitamos estas zonas para que las estrellas que eligiéramos para hacer la calibración en flujo no estuvieran afectadas por el brillo el fondo del cielo, no estuviera afectado por el brillo de las galaxias. También lo que hicimos fue no elegir estrellas del borde, debido a que la sensibilidad del detector es mayor en el centro que en las periferias. Y la otra condición que pedimos para preseleccionar las estrellas era que no tuvieran menos de 500 hados en su región central, en la estrella. Esto es porque, debido a una cuenta bastante sencilla que tiene que ver con la ganancia del detector, se puede observar que si se toman menos de 500 cuentas, entonces el error asociado a la magnitud de las estrellas tendría más del 2%, sería mayor al 2%. Entonces pedimos esa condición. Entonces, efectivamente, hicimos una preselección de 20 estrellas, que son las que se encuentran marcadas aquí en la imagen, y a estas estrellas le medimos. En la imagen que habíamos obtenido en el filtro J del set 2022, le medimos la magnitud instrumental, todo esto utilizando IRAF y el visualizador de C9, la ascensión recta y la declinación, que nos iba a servir para ir a buscarlos después en Chumas, y el ancho total a mitad de altura, el full width hat maximus. Y en el caso de la imagen en el filtro H del set 2022, también medimos la magnitud instrumental de estas 20 estrellas. ¿Por qué medimos la magnitud en el filtro H si vamos a calcular la magnitud en el filtro J? Porque lo que fuimos a hacer después de esto es una distribución del índice de color J-H con esta información para poder ver cómo se comportaban las estrellas que habíamos seleccionado. Lo que vimos es que había una leve población, que es esto que figura acá, que estaba levemente enrojecida en comparación a las otras. Entonces, por una cuestión de ser un poco más conservadores con la calibración de flujo que estábamos haciendo, decidimos quitarlas de nuestra calibración. Eso, sumado al hecho de que había algunas estrellas que no tenían no presentaban su valor de la magnitud en el filtro J, en el Chumas, nos hizo que nuestra calibración quedará con 11 estrellas, que son las que están marcadas con una cruz en la imagen. A estas 11 estrellas les buscamos la magnitud que presentaban el filtro J en Chumas y hicimos la resta entre la magnitud de Chumas y la magnitud instrumental, que nos dieron estos valores que están acá. Sacamos una desviación estándar y un promedio, lo que nos permitió calcular el cero fotométrico de nuestra imagen, que fue de 27.89 más menos 0.11 magnitudes. Con el full width hat máximo que habíamos calculado, de las 20 estrellas, el hecho de que fueran enrojecidas no nos molestaba para poder calcular a partir del full width el SIN que tenía nuestra imagen, el cual en píxeles correspondía a 3.8 más menos 0.11 píxeles, que en segundos de arco corresponde a 0.55 más menos 0.2 arcos segundos, lo cual me dejó muy feliz porque teníamos un buen SIN. Bueno, posteriormente a eso quisimos corroborar si nuestra calibración en flujo, cuál era el error asociado a nuestra calibración en flujo. Entonces seleccionamos algunas estrellas que son las recuadradas en azul que se ven en la imagen, las cuales no habían sido utilizadas para la calibración. Medimos su magnitud ya colocando el cero fotométrico correspondiente en la tarea de aire, y medimos también su magnitud en Chumas, las restamos y encontramos estos valores que nos servirían a futuro para poder asociar un error a la magnitud nuclear del NGC 2992 en la banda J. Entonces, antes de calcular justo antes de calcular la magnitud, lo que nos pasó es que para la tarea de IGRAPH que permite calcular la magnitud en una determinada apertura, pide que se le dé un valor de fondo de cielo, el cual será calculado a partir de un radio y un ancho, utilizando todos los píxeles que caigan dentro del anillo seleccionado. Lo que nos pasó es que en nuestra imagen se puede ver, esta imagen que está bastante saturada, que tiene una cola de marea. Nuestra galaxia presenta una cola de marea. Entonces, tomáramos el anillo que tomáramos, nos pasaba que el fondo del cielo iba a tener la contribución de esta cola de marea.
Entonces, decidimos tomar dos anillos distintos, perdón, 4 anillos distintos con 2 radios distintos y 2 anchos distintos, y observar cuáles eran los valores de magnitud obtenidos. Por suerte nos encontramos con que, al menos dentro de las primeras 3 cifras significativas, el valor de la magnitud no variara independientemente del anillo que tomáramos, y esto cobra sentido al observar que las hados, las cuentas que tienen estos píxeles, realmente no son muy altos, ¿sí? Entonces, aparte, la cantidad de fondo de cielo que se toma con la contribución de la cola de marea es mucho menor que la que se toma sin la contribución. Por eso no nos afecta. Entonces, por fin, puedo mostrarles mis primeros resultados. Medimos la magnitud nuclear en la banda J de NGC 2992 en 3 aperturas distintas. Utilizamos la mínima apertura posible, dada por el sin de la imagen, que recordemos que era de 0.55 segundos de arco, la cual nos dio este valor de magnitud que se encuentra aquí, y también medimos en una apertura de 3 segundos de arco y 12 segundos de arco. La finalidad de poder medir en 3 y en 12 segundos de arco fue el de poder comparar con los resultados que se habían encontrado en la literatura. Entonces, gracias a esto, nosotros pudimos encontrar una variación de 0.75 más menos 0.06 magnitudes en el caso de la apertura de 3 arcosegundos, comparando nuestros resultados con los obtenidos por Alonso Herrero y colaboradores en el año 2001, y una variación de 0.77 más menos 0.11 magnitudes para la apertura de 12 segundos de arco, comparando nuestros resultados con los obtenidos por Glass en 1997. Ahora bien, esto que les acabo de mostrar es solamente una pequeñísima parte de todo lo que tenemos pensado realizar a futuro. Entonces me gustaría contarles un poco del trabajo que tenemos planeado. Recordemos que había 3 motivaciones. Una de ellas es la del posible núcleo descentrado. En base a esta motivación tenemos por delante 2 trabajos pensados, uno fotométrico y uno espectroscópico. Con respecto al trabajo espectroscópico, lo que queremos es obtener el perfil espacial del espectrograma de NGC 2992 que tenemos en la banda J. Recordemos que habíamos visto un perfil espacial reportado por Boysen y colaboradores en el año 2002 en la banda H. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto, con este perfil espacial, es ajustarle al perfil espacial componentes de CERSIC a las estructuras galácticas y una componente gaussiana a la fuente no resuelta, la fuente central no resuelta de la galaxia, para poder observar si esa simetría que reporta Boysen y colaboradores en la banda H también se encuentra en la banda K. También, bueno, y fotométricamente lo que queremos hacer es obtener la ubicación del pico de emisión que se va a encontrar en la imagen de NGC 2992, en particular en el filtro K, esa imagen ya la tenemos, y queremos obtener esta ubicación para poder compararla con el pico de emisión encontrado por Lorenzo y colaboradores en el año 2001, para poder observar si el pico de emisión encontrado en el óptico coincide con el que nosotros encontramos en el infrarrojo, y poder observar si todo esto del núcleo descentrado se debe a extinción por polvo o un descentrado real entre las estructuras de la galaxia. Con respecto a la motivación del hecho de que se encuentre por debajo de la relación masa-sigma, lo que nosotros tenemos pensado realizar es un cálculo de cuáles son los reservorios de gas a distintos radios y que esos reservorios eventualmente van a alimentar el agujero negro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un perfil radial de masa a partir de la curva de velocidad radial que tiene la línea de hidrógeno molecular, que se encuentra en 2.5 micrómetros en el espectro de banda K. Y a partir de ese perfil radial de masa, poder, usando el dato que se conoce sobre la masa del agujero negro, que recordemos que está medido con la técnica de reverberación por Honor y colaboradores en el año 2017, usar esa masa para sustraerla a los distintos perfiles de masa a distintos radios. Eso nos va a permitir obtener los distintos reservorios de gas a distintos radios que, como dije, eventualmente van a alimentar el agujero negro, y poder estudiar, no ahora sino a futuro, si el hecho de que una galaxia se encuentre por debajo de la relación masa-sigma guarda alguna relación con los reservorios de gas en la región circunnuclear. Y por último, en
En cuanto a la variabilidad en flujo y en el tipo de emisión, lo que tenemos pensado realizar para sumarle a nuestro estudio que hemos hecho, que les he mostrado recién, sobre la variabilidad en flujo, es estudiar si bracket gamma, y acá hablo de bracket gamma que había hablado antes, si bracket gamma, la cual es una línea de recombinación del hidrógeno ionizado que se encuentra en los espectros de banda K, presenta una componente ancha. De esa manera nos permitiría poder reportar cuál es el tipo de emisión que tiene NGC 2992 ahora con observaciones de mayo de 2021, que son las observaciones de nuestros espectros. Bueno, muchas gracias. Aquí les muestro las referencias. Y bueno, una foto final de NGC 292. Muy lindo seminario, Selene, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, levanten la mano y si no la ponen por el chat. Yo tengo una pequeña pregunta, quizás me perdí un poco entre la parte que estás haciendo las observaciones, o sea, cuál es tu proyecto versus dentro del marco teórico que diste, ¿sí? Sí. Mi idea es cómo se observarían, o sea, cómo se verían en las observaciones las variaciones intrínsecas. O sea, vos irías para las variaciones intrínsecas, ¿cierto? Claro, o Eso sea, estaba en la nosotros diapositiva todavía, adelante. ahí, a ver, yo presenté, no, esto no, No. estas las posibles fuentes de variabilidad. Bueno, Exactamente, ahí. Variabilidad. primero que nada, gracias, Luciana, por tu pregunta. Y bueno, a ver, comentarte también de que en estos meses lo que nosotros hemos hecho es tratar de observar principalmente qué es lo que presentaba la literatura en cuanto a la variabilidad de NTC2. En particular, nosotros decidimos que las fuentes de variabilidad podíamos abarcarlas en dos grandes partes, en lo que es la variación intrínseca o en los cambios de extinción lineal visual. La realidad es que en cuanto a el resultado que nosotros hemos obtenido, acá está, el resultado que nosotros hemos obtenido, si bien la variabilidad en flujo que nosotros hemos encontrado se correspondería, podríamos pensarlo de manera de los espectros, de la variabilidad, o sea, sería como un cambio en el continuo, ¿no?, de los espectros. Entonces, esta variabilidad que se ve en el continuo, si bien tiene más sentido por la cantidad de años que han pasado que se deba a una variación intrínseca, nosotros todavía queremos seguir analizando esta variabilidad también espectroscópicamente y poder quizás en un próximo seminario dar un resultado más conciso de una posible causa. Todavía no me animaría a responderte y a decirte que sí, es variabilidad intrínseca o no se debe, y no se debe a cambios en la extinción. Los estudios hechos sí demuestran que tendrían más que ver con una variabilidad intrínseca, pero son resultados que todavía queremos seguir estudiando, digamos. Bien. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguien más otras preguntas. Bueno, agradecemos si quieren a Selene. Lindo seminario. Bueno, y ahora solamente nos quedamos los docentes. Selene, después te mando un mail, cualquier cosa, ¿sí? Dale, Para que muchas te vuelvas gracias. a conectar o algo.